En nuestro estudio del pasado, hemos descubierto muchas tecnologías antiguas, algunas de las cuales se inventaron hace miles de años y siguen funcionando hasta nuestros días. Los científicos siguen estando confusos incluso después de años de estudio. Acompáñenos a través de 15 de las tecnologías más antiguas y abandonadas que realmente existen. Número 15. Las puertas automáticas de la antigua Grecia. Comenzamos esta lista con una de las tecnologías antiguas más impresionantes jamás descubiertas, la puerta automática. Aunque la primera puerta automática moderna que todos conocemos hoy fue inventada en el año 1931 por dos ingenieros estadounidenses, Horace H. Raymond y Sheldon S. Roby, diseñaron el primer dispositivo óptico que podía abrir una puerta automática de un restaurante para ayudar a los camareros que llevaban platos y vasos. Sin embargo, la primera puerta automática se remonta al siglo I a.D. Fue inventada por Herón de Alejandría, un matemático que vivió en el antiguo Egipto y se interesó por las aplicaciones prácticas de las matemáticas. La puerta automática utilizaba un sistema hidráulico para abrirse y cerrarse. El sistema de funcionamiento era bastante sencillo: una olla de latón, unos recipientes y un sistema de poleas. La olla de latón, medio llena de agua, se suspendía sobre un fuego. A medida que el agua se calienta, el aire se acumula en el interior de la olla de latón, obligando al agua a fluir hacia los recipientes. El peso de estos recipientes activaría el sistema de poleas y abriría las puertas automáticas. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Las puertas automáticas de Herón estaban instaladas en el templo y se abrían una vez al día cuando llegaban los fieles, un proceso que duraba horas desde que se encendía el fuego del altar hasta que se abrían las puertas. Aunque esta antigua puerta automática no era tan funcional como las puertas automáticas modernas, seguía siendo una maravilla para todos en aquella época y sigue siéndolo hasta nuestros días. Número 14. Hormigón romano. Muchas arquitecturas romanas antiguas siguen siendo objeto de fascinación para muchos de nosotros en el mundo moderno. Desde el antiguo templo de Maison Carré, que fue construido alrededor del año 16 a.C. y que aún se conserva completamente hasta nuestros días, hasta el famoso Coliseo romano, construido en el año 80 a.D. Muchas de estas estructuras siguen conservando su integridad estructural, incluso después de años de exposición a la lluvia, la luz del sol y muchas otras condiciones meteorológicas, lo que hace que los científicos se pregunten qué hizo que el hormigón romano fuera tan resistente. Los investigadores llevan años fascinados con este asombroso invento y con cómo podemos aprovecharlo para hacer una arquitectura más resistente y duradera en nuestro mundo moderno. Tomemos, por ejemplo, el famoso Panteón de Roma, el edificio de hormigón no armado más grande del mundo, que se inauguró en el año 125, sigue en pie hasta nuestros días. Ahora bien, no hay ningún edificio en este mundo moderno que pueda durar tanto tiempo y seguir intacto, porque el hormigón moderno se desintegra y se agrieta con el desgaste de las condiciones meteorológicas y el paso del tiempo. Durante años, los científicos estuvieron confundidos sobre qué hacía que el hormigón romano fuera tan resistente y se propusieron muchas teorías. Los romanos fueron los primeros en añadir ceniza volcánica al hormigón, un descubrimiento asombroso en su época, por lo que tenía sentido, mientras que otros afirmaban que la cal era el ingrediente responsable. Sin embargo, un equipo de investigadores del MIT de Harvard, Italia y Suiza, dirigidos por un hombre llamado Admir Macic, profesor de ingeniería civil en el MIT, descubrieron en el hormigón unos minerales blancos brillantes a los que llamaron cierres de cal. Estos científicos descubrieron que el antiguo hormigón romano tenía propiedades autocurativas, por lo que podía rellenar fácilmente las grietas a medida que se formaban. Número 13. Los pilares de hierro de Delhi. El siguiente es el pilar de hierro de Delhi, una estructura de 6 metros de altura situada en el patio de la mezquita Quwwatul Islam de Nueva Delhi, la más antigua del norte de la India. El pilar, que tiene unos 1600 años de antigüedad, parece a primera vista un pilar corriente, pero con un estudio detenido, uno empieza a darse cuenta de por qué esta asombrosa estructura antigua merece un lugar en esta lista. Verá, está hecho de hierro, y por grande que sea el hierro como material estructural, es susceptible a la oxidación, lo que significa que con el tiempo comienza a marchitarse. Sin embargo, este pilar ha permanecido tan fuerte como siempre, y sin ningún tipo de óxido. Esta asombrosa propiedad ha asombrado a los investigadores durante años, muchos de los cuales cuestionan su origen, ya que podría ser un indicio de por qué sigue en pie hasta nuestros días. Muchos afirmaron que era de origen extraterrestre o un objeto mítico enviado a la Tierra por los dioses, y también
Los científicos han propuesto muchas teorías para explicar esta maravilla metalúrgica. Sin embargo, las inscripciones de su fuste cuentan la historia de su origen. El rey Chandra, que gobernó en el imperio Gupta entre los siglos IV y VII después de Cristo, ordenó que el pilar se construyera como monumento en celebración de sus numerosas victorias en la guerra y que se dedicara al dios hindú Vishnu. Número 12. El despertador de Platón. El siguiente en esta lista es el despertador de Platón. La mayoría de nosotros tenemos un despertador, ese aparato al lado de la cama que amamos y odiamos a la vez. Pero sabía que el primer despertador de la historia fue inventado por Platón, un filósofo griego que vivió entre el 428 a.C. y el 348 a.C. Platón poseía un reloj de agua, el tipo de reloj que era popular en la antigua Grecia, y lo modificó para que sonara a determinadas horas del día. En un reloj de agua, el agua gotea de un recipiente a otro a través de un pequeño orificio, y mientras el tamaño del recipiente permanezca igual, el reloj cuenta una cantidad de tiempo. Platón alteró este diseño para lograr su propio objetivo, añadiendo un tubo al recipiente de llenado. El último recipiente tiene una pequeña abertura y deja escapar un silbido a medida que se llena, despertando efectivamente a Platón a la hora fijada. Aunque el diseño del despertador de Platón no era tan intrincado y sofisticado como el de los despertadores modernos, seguía funcionando con eficacia y muchas personas que lo utilizaban se despertaban a la hora. Número 11. El tanque de Da Vinci. El mundo ha sido testigo del genio en estado puro a lo largo de la historia, pero muy pocos hombres han sido tan impresionantes como Leonardo da Vinci. Polímata italiano que vivió entre los años 1452 y 1519, destacó como pintor, ingeniero, dibujante, científico, escultor y arquitecto. Aunque es más conocido por sus pinturas, muchas de las cuales son algunos de los artefactos más raros y valiosos del mundo actual, Da Vinci también es famoso por sus inventos. Sin embargo, uno de sus inventos menos conocidos es el primer vehículo blindado, que diseñó en 1487. El tanque Da Vinci supuso una de sus invenciones más innovadoras, cambiando para siempre el funcionamiento de la guerra moderna, tal y como figura en su cuaderno de notas, el Codex Atlanticus. El diseño del vehículo blindado fue una hazaña asombrosa, ya que fue diseñado para intimidar y diezmar a un ejército contrario. El diseño incluía una plataforma circular montada sobre 4 ruedas, propulsada y controlada por una tripulación de 8 personas. Esta máquina de guerra estaba cubierta por un caparazón protector, que se inspiraba en el caparazón de las tortugas y tenía una superficie inclinada para desviar el fuego enemigo. Teniendo en cuenta que el primer tanque moderno se inventó en el año 1915, esta pieza de ingeniería antigua es una maravilla y ha sido alabada como el prototipo para el diseño del tanque moderno. La respuesta es sencilla. Para buscar el patrocinio de los dirigentes de su época, entre ellos el duque de Milán, Ludovico Sforza y César Borgia, a los que prestó su habilidad como ingeniero de guerra, tenía que fabricar algo que les interesara. Por ello, decidió fabricar una máquina que protegiera a los soldados y causara estragos entre sus enemigos. Armado con cañones alrededor del vehículo, fue diseñado para ser tanto un arma de ataque como de defensa. Número 10. El primer robot de la historia. En los últimos tiempos se han dado pasos de gigante en el mundo de la robótica y la automatización, pero ¿sabía que uno de los primeros inventos automatizados se fabricó ya en 1562 y sigue funcionando hasta nuestros días? El antiguo monje del reloj es una figura de 15 pulgadas de alto de un popular monje milagroso, San Diego de Alcalá. En 1562, el rey Felipe II, hijo del emperador Carlos V, se cayó por unas escaleras y enfermó gravemente a causa de las heridas sufridas. El emperador rogó entonces a Dios por un milagro para que la vida de su hijo fuera perdonada y pudiera recuperarse rápidamente, prometiendo un milagro por un milagro. En pocos días, su hijo empezó a mejorar y a recuperarse de todas sus heridas. Entonces, el emperador dio instrucciones a Jualeno Turiano, su mecánico, para que se fabricara este monje automatizado como símbolo de fe y oraciones. Esta pieza de tecnología antigua de 450 años de antigüedad realiza una gran variedad de movimientos, como caminar en cuadrado, besar el rosario, golpearse el pecho, asentir con la cabeza, poner los ojos en blanco, etc.
Camina como si estuviera en oración y meditación, con la ayuda de una brillante ingeniería antigua, y se erige como una de las tecnologías antiguas más impresionantes jamás descubiertas. Número 9. El experimento científico más longevo. El siguiente en esta lista es un asombroso invento tecnológico que sigue siendo funcional hasta la fecha y que lleva funcionando casi 200 años. Adquirida por Robert Walker, clérigo y físico, la campana eléctrica de Oxford, también conocida como pila seca de Clarendon, es una campana eléctrica experimental que ostenta el récord mundial Guinness por la pila más duradera. Aunque el diseño no parece gran cosa, este experimento consta de dos partes parecidas a velas, que son pilas de finos discos metálicos recubiertos de pasta húmeda y sellados con azufre. Se diseñó para propulsar un metal colgante de un lado a otro entre dos pequeñas campanas, lo que produce el tañido, que afortunadamente es apenas audible porque la carga es muy baja. Entonces, ¿cuál es la composición de estas pilas que hace que duren tanto? Sencillamente, no lo sabemos. Para estudiar el contenido de esta pieza de tecnología antigua, los científicos tendrían que manipular un experimento que se lleva realizando desde 1840. Este sería un precio demasiado alto para pagarlo, ya que entonces nunca sabríamos cuánto podría haber durado la pila si no se hubiera manipulado. Por lo tanto, el secreto del timbre eléctrico de Oxford seguirá siendo un misterio hasta que la pila finalmente se agote por sí sola, lo que según algunos científicos podría ocurrir en 10 años o menos, poniendo fin al experimento más longevo de la historia. Pero por ahora, repica inaudiblemente mientras la bola de metal vibra delicadamente entre las dos campanas, como lo ha hecho durante más de 10.000 millones de veces, una impresionante proeza de la tecnología y la ingeniería antiguas. Número 8. El antídoto universal. La historia del antídoto universal, también conocido como Mitridato, se remonta al año 63 a.C., cuando Mitrídates VI, el rey del Ponto en el Mar Negro, se hizo inmune al veneno tomando un antídoto que él mismo fabricó. Este remedio mítico se compone de hasta 65 ingredientes y funciona eficazmente como antídoto contra todas las formas de veneno. Mitrídates se fortificó ya que era paranoico y le preocupaba constantemente que alguien pudiera envenenarle. Esto funcionó tan bien que incluso cuando quiso acabar con su vida, no pudo encontrar ningún veneno que le hiciera efecto, y según la leyenda, tuvo que pedir a un soldado que le quitara la vida a espada. El miedo de Mitrídates a ser envenenado tenía su origen en el hecho de que su padre había muerto envenenado, una muerte que según algunos fue orquestada por su madre. Entonces, ejerció la regencia sobre el Ponto, hasta que un heredero varón alcanzó la mayoría de edad. Sin embargo, su otro hermano competía constantemente con él y era favorecido por su madre. Sospechando que su madre había estado añadiendo un poco de veneno a su comida, porque sentía pequeños dolores después de las comidas, escapó al desierto. Allí ingirió niveles no letales de veneno e inventó su asombroso antídoto universal, que sigue siendo objeto de maravilla hasta la fecha. Número 7. Las pirámides de Egipto. Esta lista estaría incompleta sin mencionar una de las estructuras antiguas más extrañas, misteriosas y sobrecogedoras: las pirámides de Egipto. Las tecnologías que aseguran la construcción de las pirámides son objeto de descabelladas especulaciones, incluidas teorías de participación extraterrestre, ya que la construcción de semejante estructura por manos humanas parece una tarea épica de grandes proporciones, especialmente en la antigüedad. Hay alrededor de 138 pirámides en Egipto, muchas de ellas todavía intactas para la observación humana hasta la fecha. La mayor de todas ellas es la pirámide de Giza, también llamada pirámide de Khufu, que fue construida como tumba del faraón Khufu, que gobernó durante la cuarta dinastía del antiguo reino. Este magnífico edificio se alza a 481 pies y fue la estructura hecha por el hombre más alta del mundo durante más de 3.800 años, y es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Cómo se construyeron estas pirámides sigue siendo un misterio, pero los científicos han sugerido que fueron construidas por miles de esclavos a lo largo de muchos años. Se cree, por ejemplo, que la Gran Pirámide de Giza tardó más de 20.000 esclavos a lo largo de 26 años en terminarse. Como estas pirámides suelen ser el lugar de descanso final de estos gobernantes, tienden a iniciar su construcción en cuanto ascienden al trono. La pirámide más antigua que se conoce fue construida en el año 2630 a.C. para el rey José en Saqqara, y el uso de la pirámide como lugar de enterramiento para los faraones egipcios se convirtió en una norma después del rey José. En el interior de las pirámides
Hay salas y cámaras donde se entierra a los reyes y reinas, cámaras donde se entierra a sus familias. Número 6. El cristal flexible, un invento cuya existencia ha permanecido en el misterio. 3 fuentes corroboran la historia de este vaso flexible: el Satiricón de Petronio, la historia natural de Plinio y la historia romana de Dio Cassius. En el año 63 d.C., Petronio publicó la historia de un fabricante de vidrio que presentó al emperador Tiberio un cuenco para beber hecho de un material misterioso, un tipo de vidrio que no podía romperse. Lo tiró al suelo, pero no se rompió, solo se abolló un poco, y esto se corrigió fácilmente con la ayuda de un pequeño martillo que el fabricante de vidrio guardaba en su bolsillo. Sin embargo, hasta la fecha, los componentes del vidrio flexible siguen siendo un misterio sin resolver. A lo largo del tiempo, los científicos han especulado sobre cuál es el ingrediente secreto del vidrio flexible, pero nadie ha sido capaz de dar con una receta perfecta. Esto puede atribuirse al hecho de que el vidriero que inventó el vidrio flexible acabó decapitado y su taller destruido porque el rey no quería tener otro material precioso en el mercado, compitiendo con el oro y la plata. Además, la validez de la historia es un tema cuestionado, ya que Plinio, que publicó su propia versión de la historia mucho más tarde que Petronio, afirmó que la historia podría haber sido de oídas. Número 5. El lente más antiguo del mundo. A continuación tenemos la lente Nimrod, que es la lente más antigua del mundo. Se trata de una impresionante pieza de tecnología antigua, aunque su función sigue siendo objeto de debate. La lente de Nimrod, también conocida como lente estratificada, se utilizaba probablemente como lupa, lo que la convierte en la primera forma de microscopio de la historia. Sin embargo, algunos científicos han debatido su aplicación práctica en aquella época. También hay quien afirma que pudo utilizarse como vaso incandescente para encender fuego o como simple objeto decorativo. También hay otros que afirman que la lente de Nimrod pudo no haber tenido ninguna aplicación práctica en su momento y que sus propiedades ópticas fueron solo accidentales, no producto de un diseño intencionado. Dado que la lente está hecha de una roca natural, se ha mantenido bastante intacta a lo largo del tiempo y apenas se ha deteriorado. Es de tamaño bastante pequeño, ligeramente ovalada, mide unos 5 centímetros de diámetro y está toscamente tallada, quizás en una rueda lapidaria. Tiene un punto focal de unas 433 pulgadas y una longitud focal de 4,72 pulgadas, lo que la hace equivalente a una lupa de 3 aumentos. Lo más probable es que la lente de Nimrod se creara entre los años 750 y 710 a.C. Fue desenterrada en 1850 por Sir John Laird en el palacio asirio de Nimrud, lo que explica su nombre. Este artefacto de 3000 años de antigüedad también ha sido calificado como el telescopio más antiguo del mundo, pero esa afirmación también está bajo escrutinio. Sin embargo, los expertos en arqueología no están convencidos de este presunto uso, ya que la lente de Nimrud es de tan baja calidad que no podría haber sido utilizada para ayudar a la visión. Número 4. El acero de Damasco. Este material mítico, que ganó su fama en tiempos de Alejandría la Grande, fue importado en gran medida de la India, Sri Lanka y Siria. Este acero especial, llamado woods, un mineral de hierro con un alto nivel de carbono, se utilizó para fabricar armas que eran impresionantemente ligeras pero muy fuertes. No está claro cómo el acero de Damasco obtuvo su nombre, con muchas especulaciones incluyendo su referencia al acero hecho en Damasco. Esto sería inexacto, ya que el acero de Damasco no se fabricaba exclusivamente en Damasco. Según los historiadores, lo más probable es que se desarrollara en varios lugares, desde Indonesia hasta Oriente Próximo. Las espadas forjadas con este acero especial tienden a conservar el filo batalla tras batalla, como si hubieran sido forjadas con magia. Las espadas forjadas con acero de Damasco parecen sacadas de una película de Juego de Tronos, de la que se cree que algún componente inspiró, incluido el acero valirio, que es el raro material blanco del caminante frustrado de la novela de 1996 de Juego de Tronos, escrita por George R.R. Martin. Lo que hace más impresionante esta pieza de tecnología antigua es el hecho de que el proceso de fabricación es un arte perdido y realmente no sabemos cuánto distan de las antiguas las hojas de acero de Damasco que fabricamos hoy en día. En el año 1850, el proceso de fabricación del auténtico acero de Damasco se convirtió en un arte perdido. A principios del siglo XIX, la producción se detuvo cuando Lieja, una ciudad de Bélgica que había producido 771 toneladas métricas de barriles de Damasco, cayó en manos del ejército alemán, que invadió la ciudad en la Primera Guerra Mundial
en 1914. Los científicos modernos, sin embargo, han intentado recrear este impresionante material. Número 3. Los congeladores antiguos. En el número 3 tenemos los antiguos congeladores persas, o yakchals, que se traduce como pozo de hielo. Esta maravilla fue creada por ingenieros persas alrededor del año 400 a.C. y es una proeza tan impresionante porque, a diferencia de los frigoríficos y congeladores modernos, no utiliza electricidad y está construido en el exterior para fabricar hielo y mantenerlo congelado en el desierto. Estas mentes brillantes diseñaron un sistema que podía mantener frescos los alimentos, conservar la carne y enfriar los manjares para sus reyes en un caluroso día de verano. A primera vista, estos antiguos congeladores no se parecían en nada a su función, pero funcionaban tan bien que muchos yakchals de Irán, Afganistán y muchas partes de Asia Occidental y Central siguen en pie hasta nuestros días. También eran relativamente fáciles y baratos de fabricar, tanto que incluso los pobres de la época podían permitírselos. Por fuera, está formado por una estructura de barro que parece un cono de helado invertido, que se impermeabilizaba utilizando un tipo de mortero llamado saroj, hecho de arcilla, arena, ceniza, pelo de cabra y cal. Para mantener el calor fuera, estos yakchals se mantenían fríos utilizando un dispositivo atrapavientos llamado Badger, un tipo de mecanismo atrapavientos que capta la brisa y la desvía hacia el interior del yakchal. Al descender, el aire se enfriaba tanto por el hielo como por el aire frío que acompañaba al agua en el canate, un sistema de túneles subterráneos que lleva el agua subterránea o de manantial a la superficie de la tierra, utilizando únicamente la fuerza gravitatoria. Fue un invento tecnológico impresionante y sigue siéndolo hasta nuestros días. Número 2. El submarino de la antigüedad. Desde el principio de los tiempos, a los hombres siempre les ha gustado conquistar los mares. Según datos arqueológicos, los barcos más antiguos datan de entre el 8200 y el 7600 a.C. Eran esenciales para el transporte, el comercio y la guerra. Sin embargo, un invento que llegó mucho más tarde fue el submarino. Y aunque nuestra conquista de las profundidades marinas ha dado pasos impresionantes en los últimos tiempos, el relato del primer submarino de la historia fue documentado por el poeta mogol Amir Khusrau. En el año 332 a.C., escribió una historia que se cree que tuvo lugar casi 2000 años antes de la escritura. A través de su ilustración finamente elaborada, cuenta la historia de cómo Alejandro Magno descendió al mar utilizando una escafandra durante el asedio de Tiro en el año 332 a.C. Aunque esta historia sigue sin verificarse y se considera una leyenda, fue la primera vez de la que se tiene constancia que el hombre intentó desplazarse bajo el agua. Mucho más tarde, en 1578, un inglés llamado William Bourne diseñó un prototipo de submarino, pero se desconoce si el sumergible llegó a fabricarse. Se diseñó como una embarcación cerrada de madera cubierta de cuero. El primer submarino militar fue construido en 1720 por Yefim Nikonov por orden de Pedro el Grande de Rusia. Su principal objetivo era el sigilo, ya que esta nave submarina podía acercarse a un objetivo enemigo sin ser detectada y lanzaba una mezcla combustible contra los objetivos a través de tubos que sobresalían a la superficie, aunque tenía un diseño impresionante. Sin embargo, no pudo construirse y fue cancelado debido a la muerte de Pedro el Grande en 1725. Número 1. El fuego griego. El último en esta lista de increíbles inventos antiguos es el fuego griego, un arma de destrucción masiva y sobre la que se ha especulado mucho. En el siglo XVII, el Imperio Bizantino griego era una potencia mundial con un territorio que abarcaba todo el sur de Europa, el norte de África y Asia Menor. Esto atrajo a muchos enemigos, incluidas las fuerzas islámicas del profeta Mahoma, que se habían apoderado de partes de Siria. Inventada por Calínicos de Heliópolis, un arquitecto judío que huyó de Siria a Constantinopla y crecía constantemente preocupado por la invasión de los árabes, experimentó con muchas sustancias antes de dar con esta mítica arma incendiaria. Luego fue a presentársela al emperador, quien encargó a sus ingenieros que diseñaran un sifón que funcionara como una esponja, impulsando el líquido inflamable hacia el barco enemigo. Pero esta era especialmente impresionante porque podía arder en el agua y era muy eficaz en la guerra naval. El Imperio Bizantino se volvió imparable
e inconquistable gracias a su arma secreta, y diezmaba los barcos enemigos en el mar, quemando ciudades hasta los cimientos desde una distancia segura con un fuego que no podía apagarse con agua. El fuego se adhería a cualquier superficie que tocara y solo podía apagarse con una mezcla de vinagre, arena y orina vieja. Esta arma especial salvó a Constantinopla de la invasión de los árabes en muchas ocasiones. Por ello, los enemigos buscaron los secretos del fuego griego. Incluso después de que el imperio fuera capturado, el secreto del fuego griego nunca fue descubierto. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.